Well, congratulations. I would ask how you're feeling, but it looks like you're feeling pretty great. Felicidades. Preguntaría cómo te sientes, pero me parece que te sientes súper bien. No sé, ¿tú qué imaginas? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me veo? I don't know. What do you think? How do you see myself? How do you see me? How do I look? You sound and look great. Can I just ask, is this excitement because this is your first UFC win? Is it the way you won? Is it who you beat? Is it a combination of everything? Can you just tell me why this feeling feels so great to you right now? Te ves súper bien. Bueno, primero de todo, ¿te sientes así? Esta energía que traes es porque fue tu primera victoria en el UFC, de la manera como venciste de manera dominante, algo que ha pasado, una combinación de todo. En verdad, ¿qué es esto que estamos viendo? Hace más de 3 meses que estoy lejos de mi hijo. Era una responsabilidad muy grande de llevarle la victoria a él, que es la primera persona que merece todo esto y es una de las víctimas en todo este desafío porque está sin su madre y todo este trabajo es para él. De hecho, le debía la victoria a aquel Francia en el año pasado en mi debut. Yo se la prometí y me dolió mucho no llevársela, pero en base a eso aprendí y no es la primera victoria que le voy a llevar. First of all, it's been 3 months away from my son. And it was very important for me to actually take this win back to him because it's the reason why I'm here. It's one of the challenges. I mean, he's actually turns out to be one of the victims of of this challenge to actually win this fight for him. And also, I wanted to actually win this after what happened in France. I just wanted to make sure that I had this done and I got the win. So it was very important to do this. How old is your son? Is he old enough to know what's going on? Were you able to talk to him, or is he just a little baby? ¿Qué edad tiene tu hijo? ¿Él es grande lo suficiente para que entienda lo que está pasando con mami? Sí, mi hijo tiene 5 años, se llama Hades y yo soy atleta desde los 18 años, soy profesional en Sandá y me hice profesional en MMA después de su nacimiento. Fue muy emotivo porque me preparé mucho antes de que él naciera en Jiu-Jitsu para poder subir a una jaula y esperé el momento de su nacimiento para poder pelear MMA profesional. Y desde que él nació se le fue explicando, porque también su padre está muy lejos de él hace mucho tiempo y él ya está acostumbrado a que su madre viaje. Y no le quedó otra que aceptar y ahora que disfrute, ¿no?, de que su madre está cumpliendo todas las metas para él. He's 5 years old. His name is Hades. And I've been fighting professionally since 18. I've been fighting since 18 years old. And actually in Sanda, and then I actually got into jiu-jitsu, and I waited for his birth and actually for him to be born to actually start my MMA career. And now, as he's getting older, I am explaining things to him. He's understanding things, and it was very important to prepare myself to actually get into the cage. And this is what I do. I do it for him. 5 años tiene Hades. Sí. He's 5. Just to confirm. Did he play a part in keeping you motivated through this layoff from loss to now where you are? Él fue parte importante de mantenerte motivada desde ese momento, de este hiato que tuviste entre la pelea que tuviste allá y ahora, o sea, todo ese tiempo de inactividad en la jaula. Sí, él es mi motivación más grande y estoy acá por él. Mucha gente no entiende cómo una madre puede estar tanto tiempo de su hijo. Y lo que yo le explico a la gente es que soy afortunada en tener en que mi hijo tenga la abuela que tiene para que yo pueda estar 100% enfocada. Todas las mañanas cuando bajo, porque yo vivo en el gimnasio de MMA Master, tengo la suerte de que me dejo en una habitación ahí free para mí y cuando tengo entrenamientos duros o manoplas, que con César trabajamos muy duro ese tema, siempre hablamos antes de entrenar que todo esto es por los hijos. Y es una parte muy emotiva que lleguen los mestres con sus hijos y yo tengo lejos al mío. Eso me duele un montón porque
yo también podría tener a mi hijo ahí brincando al lado mío, mami, mami, llévame al baño, llévame a comer, dame un abrazo y todavía no lo puedo hacer realidad. Esto no se trata solamente de subirse a pelear. Se trata de que yo decidí traer a mi hijo al mundo y no lo puedo tener todavía conmigo y eso es lo que más me duele, pero se terminó eso. Hoy en día me convertí en la mujer que quiero ser y nadie me va a alejar de mi hijo porque el miércoles lo voy a ir a buscar, lo voy a traer conmigo y nadie, yo te lo juro que nadie me lo va a sacar del lado mío y los sueños están para cumplirse y yo soy una mina que vino desde abajo, que lo único que me importa ahora es que mi hijo tenga salud y que esté al lado mío. Y nadie puede hacer eso realidad, solamente yo. Y lo voy a hacer realidad y lo extraño mucho y es muy lindo y me dice mamá y eso es lo más lindo de la vida. Just to do justice to both of the past two answers, it is very important to have him. He is my motivation, and he is the reason why I do this. We are very lucky to have a grandma that's able to stay with him. He understands that mommy's going to travel and is going to be away. Going back to the last answer, it was mentioned that also the father is far away, so he's been very used to actually having that far away, and also the mom. I basically live in the gym. I'm very lucky that MMA Masters has gotten me a room for free for me to live. That's the life I chose. And right now, things have changed because I am the woman that I wanted to become. I've become the woman that I wanted to be. And I'm there for him, and it's very emotional for me to, people need to understand that this is more, there's more to our lives than actually just going up in the octagon and fight. I'm always training very hard, and every time we train with Cesar, it's important. We always like doing some pad work, and before we actually do the hard work that we do there, he always mentions this is for the kids. And it's tough for me to watch all the coaches coming in, and everybody comes in with their kids just playing around the gym, because I wanted to have that. I wanted to have that opportunity, and he's so far, and he's never been able to be with me, but no one's taking that away from me. I'm actually going to bring him in. This time around, I'm going on Wednesday to pick him up, and I'm going to bring him back, because no one is going to take that away from me. So I'm going to be close to my son, and he's the reason for me to be here. Thank you for sharing that. Gracias por compartir eso a propósito. De nada, tengo muchas anécdotas. You're welcome. I have a lot of stories to tell. Si supieran por todas las cosas que pasé en este campamento, no se lo van a imaginar. No lo puedo contar porque es increíble. If you knew all the things that I've went through in this camp, you would never imagine, because it's incredible. She did mention I am someone that came away from down there, and now I'm the woman that I'm becoming to be. I noticed that you approached Ashley after. It looked like you were having an exchange of words with her. Can you tell me what you were trying to tell her, or what you guys spoke about after the fight? Me parece, noté que en verdad fuiste a Ashley a hablar un poco con ella después, para cambiar un poco de palabras, tener una charla con ella. ¿Puedes comentar un poquito de qué hablaron ustedes? Sí, claro. Yo soy una persona muy agradecida ante las rivales. Primero porque sin la rival no hay pelea. Y estoy acostumbrada a que se me caigan las peleas fuera y dentro del UFC. Entonces siempre hay que agradecer a la persona que se para enfrente de uno y no ni desmerecer, porque al igual como yo tengo mis sentimientos, mis emociones y mis ganas de entrenar para poder vencerla, ella también los tiene. Y también es una persona, es una mujer, tiene sentimientos, familia, igual que yo. Entonces es ahí... Y Ashley demostró que tiene un corazón gigante y yo lo había visto en sus peleas. La gente por ahí la subestimó un montón o me decía, no, que la vas a matar, sí, perfecto. Pero sus ganas de querer ganarme también la van a sacar de posiciones, que es lo que hoy mostró, donde tenemos que corregir un montón de cosas en el gimnasio para poder terminarla antes. Pero nada, fue súper emotivo después hablarle a Ashley, porque yo entiendo que ella viene fuera de ritmo, estuvo sin pelear hace mucho tiempo, donde yo estuve en mi mejor momento todo este tiempo atrás, y agradecerle siempre que se va a parar enfrente mío, y que a todas las que siguen en la categoría que abran bien los ojos, porque yo no soy lo que ellas piensan y no soy solamente una chica twerk. Soy madre, soy una atleta,
y soy argentina. I'm always thankful for my opponents for stepping up and being across from me. Besides being athletes and women, I'm an athlete. I'm a mom. We all have. It's very important to actually have to be respectful to the people that are across from us that step up and fight. As much as I want to train, I want to step up, I want to win. She wanted to train, to step up and to win. And I'm used to actually having fights fall off, like not only in the UFC but outside. And so I was very respectful. And you know, she's a tough girl. And people underestimate her. People actually said, "Oh, you're gonna kill her. You're gonna kill this girl." And you know, she's off rhythm. She hasn't fought in a long time. And just the fact that she actually stepped up in her will to train and to actually step into this fight, that's something in and of itself. So I'm very. We're women, we're athletes, and I also showed a lot of people in this role today that I'm not just a twerking girl. I'm a mother, I'm an athlete, and you know, on top of everything, I'm from Argentina. You mentioned after the fight, and I apologize if you said a name, you mentioned wanting to fight a Brazilian. Did you specify a specific Brazilian or just any Brazilian? Después de la pelea mencionaste una brasileña, no se escuchaba a propósito cuando dijiste, no sé si dijiste Tamira Vidal, pero no sé, muchos no escucharon, yo tampoco. Entonces, ¿puede decir exactamente el nombre de ella para que la gente sepa? Tamiris Vidal es una peleadora brasileña de Río de Janeiro, que quiero que se haga la revancha con ella porque fue la que me sacó el invicto en Brasil por un error mío donde yo estaba ganando los 3 rounds, los 3 asaltos. No solamente lo estaba ganando, sino que los estaba dominando muy bien. Por un error mío me descalificaron por una rodilla ilegal que ella se estaba levantando del piso y quiero esa revancha porque no veo el motivo por el cual no me tienen que dar la pelea. Las dos venimos de victoria y podría ser una pelea muy interesante para todos los fans porque ella es una muy buena atleta, pero la pelea la voy a ganar yo. It is a Brazilian athlete from Rio, Tamires Vidal. I won the opportunity to have the rematch. We have fought before, and it was a mistake on my part. I was not just winning this fight in the third round. I was dominating this fight, and again, a mistake of mine, and I got DQ'd. So it was actually an illegal knee as she was getting up. I think it will be a very interesting fight. She's coming off a win. I'm coming off a win, and this one, I'm gonna win. Thank you. Congratulations on the win. Absolutely tremendous performance. I don't have to give you a 10 out of 10. The judges' scorecards spoke for that. Earlier you mentioned a possible finish to train harder and get that finish, but it looked like you almost did. In the first round, you had her against the cage, and you were just rattling off everything, and the ref was right there. Did you feel like you had that finish? And then how was that reset to continue those next 2 rounds when you were right there? Primero de todo, felicidades. En verdad no tengo mucho que decir. 10 de 10 de la manera como peleaste. Puedes ver exactamente cómo marcaron los puntos los jueces. Pero hablaste algo de entrenar más para finalizar y estar más fuerte, pero parecías que ya iba a finalizar. Hubo un momento que estabas ahí, que llegó, el referí estaba como que te miraba, dio un tiempo para que ella reaccionara, pero la estaba golpeando fuerte y que llegaste casi al final. Sí, yo esperé que el árbitro parara la pelea varias veces, pero mi trabajo fue seguir trabajando. No importa lo que el árbitro haga, vos trabajás hasta que el árbitro te saque. Eso lo sabemos muy bien los atletas. Hasta que el árbitro no para la pelea, tenés que seguir trabajando. Así mismo con las finalizaciones. Y busqué intentos de finalización, pero ella se ve que trabajó muy bien la parte de piso porque me incomodaba hasta incluso en los dominios. Pero también trabajé en caso de que ella resista y lo hizo muy bien. Y sí, en cada golpe descargué toda mi furia, todas mis ganas de querer ganarle, y la parte que más me gustó fue una rodilla que puse en su cara, que ella giró, creo que fue en el segundo o tercer round, que ella gira para un lado porque le voy con la cadera bien contra la jaula para que no tenga movilidad porque ella se estaba abriendo, porque no quería todo el tiempo llevarla al piso, quería hacerla pasar mal también. Entonces le metí una rodilla por el lado derecho cuando hizo así con la cara, y esa fue la parte más favorita.
Yeah, I actually thought I was going to finish the fight. I actually looked at the referee, but we are instructed. I mean, this is what we want to do. We never stop. You never stop pounding and you never stop grinding until the referee takes you away from there. So I do feel that I could have finished it, but you never stop. There were moments there that I actually thought I could finish the fight, but you can tell that she was working to get out. She did. I think she worked well in her camp in the ground game because she was working a lot and she was able to get out of there. But I also worked in case she resisted, including when I was dominating her and kind of going on top of her. She did resisted that very well. My favorite moment of the fight is there was one time that I really got her against in the cage. I actually hit her hips against it, and she started to resist. And I wanted to make sure that I did some stuff. I didn't want to just dominate her on the ground. I wanted to do some things, and she just spun out because she was trying to move side to side. When she spun out, her head came from the left to the right, and my knee just got in there and got her straight to the head, and that was my favorite part of the fight. Excellent. And lastly, for me, you touched on being a mother and a fighter and a warrior and how you put everything together, and your son being part of that whole experience, and sometimes being missing him. But I think on the contrary, you guys will be able to have some great moments when you watch these fights together and enjoy and go over tape, and maybe he'll want to fight one day, who knows. Give him a little message when you watch this post-fight interview. That way when you guys circle back to it, you can say, oh, you know what, yeah, that's right, I did have a great night. I did dominate. Your mom is the winner. Mencionaste tu hijo, mencionaste lo cuánto importante estar con él, mencionaste que quieres que vea las peleas, que entienda cada vez más y que tenga oportunidad de compartir eso. ¿Puedes, por favor, enviar un mensaje a ese momento? Decir, para que te vea, o sea, aquí está mamá, aquí lo hace, porque mencionaste ser mamá, ser atleta y todo. Envía un mensaje a Des, por favor. Aguanta un segundo. Venís acá, puedes traducir eso? Tengo que ir ahí a la jaula. Tengo que irme porque pero I'll give you Martín, so he's going to translate her message to her son. Bien, este mensaje es para Hades. Vale. Bueno, Pololo, acá está mamá, Pololo. Hijo, este es un mensaje para vos, para decirte, primero que abraces mucho a la abuela y al tata, que están cuidándote ahí. Yo sé en las manos en las que te dejo cada vez que me despego de vos. Falta muy poquito tiempo para abrazarnos y que todo lo que te propongas en la vida lo vas a hacer realidad. Hay veces que es difícil, amor. Primero que estamos lejos. Segundo de que levantarse todos los días para entrenar, seguir una dieta, meterse al sauna, eso somos todos unos locos. Eso no es para cualquiera. Y créeme que haría cualquier cosa por verte feliz. Y yo sé que la próxima pelea vas a estar al lado mío haciendo la conferencia. So first, to make sure that you give a big hug to your grandma and tata who are taking care of you right now, which I know every time that I leave you, you're left in very good hands. And I want you to know that anything that you put your mind to, you can accomplish. And sometimes it could be hard, like now, where I've been very far from you, but I know that if you propose yourself to do it, you can do it. And in the next fight, I know that you will be here with me and we'll be enjoying the next victory together. Thank you. Gracias, felicidades. Thank you.